¿Qué error ves más común a la hora de emprender? Y estoy soñando con mi tienda, párate. Eso es un sesgo de perspectiva, porque tú tienes unas ganas muy grandes que realmente están basados no en una política de negocio, están basados en un impulso personal. No te tienes que engañar a ti mismo, ponte metas que puedas cumplir. ¿El emprendedor se nace o se hace? El bailarín nace o se hace. Hay personas que tienen más capacidad que otras para adquirir unos hábitos, unas habilidades, unas intuiciones. Yo recomiendo siempre a la gente que utilice una palabra clave. Vale. La palabra clave es DAFO. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Mucha gente le pone más corazón que cabeza. Y el corazón es muy importante porque te va a dedicar mucho tiempo a eso. Pero la cabeza es tan importante como el corazón o más. Tienes que utilizar los sentidos más allá de lo que te ponen por delante. Leer sabemos todos, pero ¿y leer entre líneas? Y ver el sentido de lo escrito y ver la metáfora de la frase. ¿Cuál fue el mayor error que cometiste emprendiendo? Trabajé para Hacienda y poco más. Es que es un país donde todo el mundo quiere, mucha gente quiere ser funcionario y el que no quiere ser funcionario quiere trabajar en una gran empresa y quiere, hay hasta cierto punto un nivel de desapego del emprendimiento. ¿Y una inversión que te salió bien? La inversión que mejor me ha salido hasta ahora ha sido... Hoy tenemos a un invitado muy especial, que es mi tío Juan Pedro, que es un empresario y tiene un bufete de abogados. Ha empezado desde cero, de trabajar en el campo, a tener sus inversiones y sus empresas diferentes, que ya nos contará, que tiene diversos nichos de mercado. Y la verdad que siempre cuando quedo con él, en plan más familiar, siempre le intento preguntar cosas para llevarme y aprender de él y del emprendimiento. Entonces, tomad papel y boli, que vamos a empezar. Juan Pedro, ¿cuál es tu día a día? Pues mi día a día es como el de todo el mundo, pero intento ponerle unas chispas, intentando iluminarlo con cosas distintas dentro de una organización y de un orden. Y luego, si quieres, vamos entrando en cada detalle del día a día. Genial. Bueno, primero darte las gracias por estar aquí en el podcast. Y mi pregunta era, empezando desde cero, ¿cómo era tu vida de pequeño? Porque tú te has criado en el campo. ¿Y entonces, cómo era tu vida desde pequeño y trabajando en el campo y tal? Pues yo he vivido siempre, yo me he criado en una familia de clase trabajadora. Mis padres, los dos, son, bueno, mi padre falleció, Ujú. somos una familia trabajadora y realmente vivíamos en el extrarradio, lo que era el extrarradio de la ciudad. Actualmente es una urbanización importante o conocida, que es el Sí. Puerto de la Torre, pero antiguamente, vamos, para que te hagas una idea, el cabrero ordeñaba las cabras en la puerta de mi casa, ¿En el puerto de la Torre? en el Puerto de la Torre. Hostia, Aquello no había asfalto, jugábamos a las bolas y hacía el boquete en la tierra en la puerta de la casa. O sea que sí se podría considerar campo y pues mi día a día era un poco entre urbano y rural, muy normal, muy una familia humilde y bastante tradicional, poco más, no creo que como la de la mayoría de la gente Sí. de mi edad en aquella época. A mí me gustaría preguntarte cómo fue la primera vez que tú dijiste, quiero emprender. ¿Cuándo te entró la chispita que te hizo ir hacia allá? Yo siempre he sido muy emprendedor. ¿Desde chico? Desde chico he sido un culo inquieto. He sido una persona que he sido muy activo. Entonces, si tuviera que decirte un momento, tendría que limitarlo a algunas de las veces que tomé decisiones que en alguna cosa transformaron mis circunstancias. Pero realmente yo desde pequeño siempre he sido muy activo, siempre me ha gustado hacer cosas, inventar. Mi padre decía, que en paz descanse, decía que yo empecé con el negocio de los palomos, que los compraba a 500 pesetas y los Sí. vendía a 300 pesetas. Es decir, bueno, era un hobby que yo tenía, Ajá. Pero el criar palomas, Ah, vale, y sí. como tenía de varias razas, pues
a mí me abrían las aulas porque no le gustaba a mi padre tenerlo encerrado y claro, me mezclaba los de calidad con los de peor calidad y entonces, claro, devaluaba los pichones, ¿no? Y por eso decía, tú los compras a 500 y los vendes a 300. Ese fue el primer negocio, De negocio, ¿no? teóricamente, pero no fue ¿Y un cuánto- negocio, era un hobby y se quedó como broma en la casa el negocio de los palomos. ¿Cuántos años tenías? Pues podría tener 10 años. Fíjate. Ujú. Vamos, era una actividad de hobby después del salir del colegio, siempre me han gustado los animales y era una... Me siguen gustando las palomas. Me da mucha curiosidad que has dicho de que tú desde chico ya eres emprendedor. Entonces te iba a preguntar, ¿el emprendedor se nace o se hace? Yo creo que las dos cosas son compatibles. Las dos Ajá. cosas pueden suceder. Pero es como el bailarín. El bailarín nace o se hace. Tú puedes aprender a bailar cuando seas mayor o cuando eres Sí. joven. Pero hay gente que tiene ciertas habilidades o cierto arte, ¿Talento? talento quizás también, puede ser que hay personas que tienen más capacidad que otras para adquirir unos hábitos, unas habilidades, unas intuiciones, una rapidez mental. Ujú. Todo influye, pero yo creo que todo el mundo puede hacer cualquier cosa. Lo único que necesitas es, si no tienes muchas habilidades naturales, tienes que suplirlo con mayor disciplina. Claro. Si tienes más ángel bailando, necesitas a lo mejor menos técnica, por ponerte el símil del baile. Ujú. Y tú has dicho que, o sea, naciste en el campo y me contaste hace tiempo que trabajaste en un vivero, ya cuando era más jovencito. Y quería preguntarte que qué aprendiste de esa vida más rural y, bueno, joder, la mosca, estamos aquí, que quiere aparecer en el podcast. ¿Qué aprendiste al final con el mundo rural que te está llevando a la vida que tienes hoy en día? Yo creo que la educación un poco espartana, un poco dura, el te ayuda a valorar las cosas. Cuando no lo tienes todo fácilmente, te ayuda te obliga a esforzarte para conseguir cosas. Entonces, el obligarte a esforzarte para conseguir cosas te genera el hábito de trabajo y el hábito de trabajo te lleva a progresar más fácilmente que si no tienes ni tolerancia a la frustración, ni hábito de trabajo, y lo tienes todo muy fácil. Las personas que lo tienen todo muy fácil, pues realmente lo tienen más difícil para adquirir esas habilidades, porque les viene dado. Es Claro, no lo una valora, ¿no? paradoja. Al no valorar el agua, pues la derramas, la derrochas. Y entonces es más fácil perder que ganarla. Muy bueno, ¿eh? Buena frase, buena frase. Y has dicho con los palomos, ¿no? Que, Mm. bueno, tu padre decía que era un negocio, pero realmente, ¿cuál fue tu primera inversión Mi y primera negocio? inversión inmobiliaria, te lo comenté una vez, fue un apartamento en Torremolinos. Era un apartamento muy pobre, era un apartamento un poco ruinoso. Tenía un aparcamiento y era un estudio. Entonces yo me esforcé mucho en mejorarlo y a costa de trabajo y tiempo y a intentar mitigar la plaga de cucarachas que había. Había que pegar en la puerta antes de entrar para que se recogieran las cucarachas, porque era imposible. Claro, cuando le iba a enseñar el apartamento a alguien y veía las cucarachas, pues lo tiraba para atrás, ¿no? Entonces, yo siempre pegaba Sí. y Para decía, que pero se... es que hay alguna. No es que le tengo que dejar la llave a un amigo y por si está con alguien o lo que sea, para que no. Realmente estaba pegando para que las Que se cucarachas se fuera. recogieran, porque es que no, si no se veían y era un poco desagradable. Esa fue la primera inversión inmobiliaria, aquella la anécdota de las cucarachas. Qué bueno. ¿Y cuántas empresas tienes ahora mismo? Pues empresas puedo tener unas 6 u 8 empresas. 6 o 8 empresas. Sí. ¿Y cómo te organizas el día? Porque con tantas empresas. Pues al frente de cada una, pues hay una persona que se ocupa principalmente de llevarla, o bien un gerente o un encargado.
Sí, y yo me ocupo de comprobar que las diferentes empresas pues van dando unos resultados medianamente satisfactorios como para mantenerse en pie. Unas se les requiere que tengan una progresión, otras que tengan un mantenimiento, vale. otras que tengan una actividad de marketing un poco más. Y así voy un poco día a día. Claro, pero al final son muchas. Aunque tengas gente en cargo, ¿tienes alguna rutina? No hay gente que tiene 30 y 40 empresas y las lleva perfectamente y cotizan en bolsa. Sí, ¿no? Yo no cotizo ni en ni en la cesta de la compra. Entonces, no es tan difícil. Es cuestión de proponérselo e intentar organizarse. Bueno, ¿y qué tipo de empresas tienes? Menciónalas un poquito por encima. Pues tengo Rojano Vera Abogados, es Ajá. un despacho de abogados que lo que escucháis es el trabajo de la reforma de la Sí. casa que estamos intentando hacer un poquito, mejorar un poco, ¿no? Pues como te decía, tenemos el despacho de abogados, Ujú. Rojano Vera Abogados, que tiene 4 sedes en Málaga, una en Cártama, otra en Fuengirola, otra frente al Corte Inglés y otra cerca de la Ciudad de la Justicia. Tenemos también una asesoría y y también una gestoría. Vale. Eh, También recientemente he adquirido unas participaciones importantes, la mayoría, sobre un taller bastante grande de mecánica y bastante asentado en Málaga, que forma parte de la cooperativa de Taxi Unión Ujú. y yo soy el nuevo propietario de la mayor parte de las acciones. De ese taller, que es un taller con una gran tradición, muy buenos mecánicos, de hecho se reparan los taxis de muchos de los que veis por las calles Ah, circulando, que tanto mantenimiento mecánico requieren y tan buenos mecánicos se necesitan. sí, sí. Y además atendemos a clientes que no son socios de la cooperativa. Sin embargo, damos prioridad a los taxistas, obviamente, porque Claro. dependen de su coche para vivir. Juan Pedro, tienes tantas cosas que hacer entre empresas e inversiones, ahora con la reforma de la casa. ¿Cómo mantienes el foco para centrarte en lo que tú quieres? Yo creo que no es cuestión de mantener el foco, sino las prioridades. Tienes que establecer un orden de prioridades. Antes de empezar el día, tienes que tener organizada la agenda y hacer primero lo urgente, luego lo importante y luego el resto de las cosas. Ujú. Y darle un espacio a cada una. Y luego siempre tienes que tener el enfoque de lo que realmente es urgente, de lo que realmente es importante y de lo que realmente es rutinario, porque si confundes las prioridades empiezas a desenfocarte y empiezas a causar disfunciones. Pero si tienes un criterio medianamente sensato, si mantienes el sentido común y el enfoque, pues probablemente yo lo hago así en mi día a día y no tengo grandes problemas en general. Y si una persona quiere formar una empresa y tiene un proyecto, pero realmente su foco lo mantiene en otras cosas. Tú tienes que saber qué es lo que quieres primero. Antes de Antes. hacer algo, tienes que tener claro y ordenarte física, emocional y mentalmente en lo que quieres hacer. Si tú estás muy desenfocado, Sí. no, yo quiero aprender a montar a caballo, pero nunca voy a intentar ir a una clase de equitación, nunca voy a intentar comprar un caballo, no quiero saber nada de caballos y no quiero, y a mí, y lo que me gusta es jugar a la Play y hacer otras cosas. Pues obviamente no coincide lo que haces con lo que dices ni con lo que sientes. Entonces, el desenfoque es total. Sí. Si una persona, si la pregunta concreta es ¿qué le recomendaría a una persona para emprender antes de emprender? Ujú. Primero es que detecte una necesidad.
Tú tienes que cubrir una necesidad. La gente no está dependiendo de tu sueño, de lo que tú sueñes para comprarte el servicio de tus sueños. Tú tienes que adaptarte a las necesidades de la gente. ¿Qué quiere decir eso? Que si la gente necesita copas de cristal y yo detecto que están subiendo las copas de cristal Sí. y que está subiendo el vidrio y que hay pocas copas en el mercado, pues entonces tengo que intentar valorar si yo puedo competir para dotar al mercado de copas de cristal a un precio competitivo. Tengo que hacer un estudio previo. Tengo que ver si mis medios económicos con ese estudio previo van a dar la oportunidad, me van a dar la oportunidad de producirla y haber hecho un mínimo estudio de mercado. Yo recomiendo siempre a la gente que utilice una palabra clave. Vale. La palabra clave es DAFO. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. DAFO. Pues tú haces una tabla en un folio donde pones la D, la A, la F y la O. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Por ejemplo, siguiendo con el juego o el Sí. ejemplo de la copa de cristal. Precio del vidrio. Precio de puede ser una oportunidad si han bajado el precio del vidrio, o puede ser una amenaza si va a desaparecer del mercado la materia prima, o puede ser una oportunidad porque haya venido o haya mucho stock, o puede ser una fortaleza porque tú lo tengas ya, porque tú hayas heredado un almacén donde había millones de kilos de vidrio. Puede ser una fortaleza. El precio de la energía eléctrica para fundir ese vidrio, si lo vas a hacer con hornos eléctricos. Si tú en esa fábrica que has heredado estaba toda puesta de paneles solares y tienes una plantación solar allí dentro, pues a lo mejor una fortaleza. Si vas a comprar el kilovatio a 0,20 céntimos, a 20 céntimos, pues entonces una debilidad o una amenaza, nunca una oportunidad. Es decir, tienes que tener unos criterios mínimos basados en unos parámetros objetivables para poder ver si ese sueño o esa inquietud que tú tienes va a tener cabida en el mercado. Tienes que saber si realmente lo que vas a hacer merece la pena ser realizado antes, si no estás perdiendo el tiempo y el dinero. Sí. Pues mi propuesta básica, la palabra mágica que os regalaría para vuestros seguidores sería DAFO. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Y lo puedes aplicar en tu día a día, lo puedes aplicar en todo. Lo puedes aplicar en una relación difícil, lo puedes aplicar en comprarte un coche, lo puedes aplicar a cualquier cosa, porque ponerle un poco de sentido común a algo donde hay una carga emocional importante también es trascendente para una relación de largo mantenimiento, es decir, para los socios, para cualquier cosa que vaya a tener una trascendencia importante en tu vida. ¿Tú sigues aplicando el DAFO? Yo la verdad es que consejos tengo, pero consejos vendo, pero para mí Sí. no los tengo. Es decir, sí lo utilizo, pero cada vez lo uso menos. Claro. También es la experiencia, ¿no? Quizás sí, quizás sea ese el problema, que te habitúas a actuar sin utilizar los recursos y las muletillas que has podido usar al principio, pero es normal. Cuando empiezas a esquiar, supongo que utilizas los bastones más que cuando tienes más experiencia, lo usas menos, ¿no? Pero ya empieza a sacar tu inercia antes que el pensamiento, como que ya viene solo, ¿no? Muchas veces, no digo El siempre. pensamiento siempre Sí, pero ya como que debe estar previo a la acción. lo tienes muy interiorizado ya, entonces como que... Hay veces que hay veces que no quieres, otras veces que no te da tiempo, porque Claro, también. las oportunidades te salen a una velocidad que Mm, tienes que actuar o desaparece la ocasión. claro. Entonces, a veces te tienes que lanzar a la piscina sin saber si lleva agua. Pero eso solo lo puedes hacer cuando ya tienes un nivel como jugador Experimentado ya, ¿no? un poco más experimentado. Claro, si tú a las primeras experiencias emprendedoras
te dedicas a saltar a la piscina sin saber si tiene agua, muy probablemente vas a terminar en una silla de ruedas en el escenario más ventajoso. Eh, pero cuando ya tienes más oficio en el asunto, pues es probable que consigas mejores resultados y que te puedas arriesgar un poco más. Y yo en toda la parte de montar empresas y de emprendimiento, te quería hacer una pregunta, que lo estaba pensando para después, pero ya de paso, te la pregunto ahora, que era, ¿qué error ves más común a la hora de emprender? Vuelvo a empezar por donde terminé. La mayoría de los emprendedores al empezar tienen un sesgo de perspectiva. Ajá. ¿Qué quiere decir? Si a mí me gusta el punto de cruz, si me gusta, por ejemplo, cualquier cosa, o yo soy un friki del manga, ¿no? Y yo quiero montar una tienda de manga o algo así. ¿Qué ocurre? Que yo tengo esa gana, ese deseo y esa forma de comunicarme con la gente en mi tienda y estoy soñando con mi tienda. Párate. Eso es un sesgo de perspectiva, porque tú tienes unas ganas muy grandes que realmente están basados no en una política de negocio, están basados en un impulso personal, en un deseo personal. Veamos si realmente en el mercado existen demandantes de tus servicios, es decir, si vas a tener tantos frikis del manga como tú, como para venderles y que justifique la inversión en materiales, en tiempo, en local, etcétera. O si eso a lo mejor lo tienes que escalar y ponerlo en una página web para que tenga una plataforma de distribución a nivel nacional. La cosa es que tienes que plantearte cuál es tu público objetivo, dónde está, si está en tu pueblo o está a nivel europeo. Y ver, hacer un DAFO, hacer un estudio mínimo de mercado, y yo creo que el estudio mínimo de mercado, el mínimo que se sirve en botica, es el DAFO. Ver tus debilidades, tus amenazas, tus fortalezas y tus oportunidades. Y luego hacer un estudio de mercado. Entonces yo, respondiendo y concretando tu pregunta, ¿cuál es el mayor error de los emprendedores? Es que lo hacen siguiendo sus sueños y no las realidades del mercado objetivo al que se dedican o al que se quieren dedicar. Entonces hay que hacer unos numeritos y hay que hacer las cosas con un poquito de cabeza. Mucha gente le pone más corazón que cabeza. Y el corazón es muy importante porque te va a dedicar mucho tiempo a eso. Pero la cabeza es tan importante como el corazón o más. Claro, habrá que llegar a un punto medio que ni que sea todo corazón ni que sea todo cabeza. Que te apasione, pero que sea un nicho de mercado donde la gente pida, ¿no? Afortunados aquellos que pueden buscarse la vida y ganarse e incluso hacerse ricos con aquellos que constituía su hobby, su deseo, lo que más les gustaba en la vida. La mayoría de la gente no tiene ese privilegio. Hay simplemente que cubrir necesidades. En la película El Fundador de McDonald's, este señor vio un nicho de mercado en ese sistema de hamburguesería y no es que su sueño de toda su vida fuera ser hamburguesas. Claro. Sin embargo, consiguió montar un negocio y escalarlo a nivel multinacional y a nivel mundial. Mundial. No, Pero tienes que tener una visión, un sueño, que no es un sueño de, oh, es que esto me vuelve loco, ¿no? Es un sueño de que tienes que creer en tu proyecto y estar dispuesto a luchar por él. Se arruinó varias veces, estuvo a punto de arruinarse varias veces por El fundador de, entre Mac- que perfilaba el nicho de mercado del negocio. el fundador de McDonald's. estuvo a Hay una punto. película que se llama El Fundador. Yo Vale. la recomiendo. Qué bueno. Y hablando de tu bufete de abogados, ¿tú crees que te ha ayudado mucho en el mundo de los negocios el montar un bufete de abogados? A mí el bufete de abogados me ha ayudado mucho a tener una familia profesional. Es decir, yo como abogado tengo habilidades y carencias. Entonces yo me he rodeado en Rojano Vera Abogados de gente que complementa mis carencias con sus virtudes.
y entre todos hemos hecho un equipo multidisciplinar que es muy enriquecedor. A nivel económico, no tanto, fíjate, pero a nivel técnico me ha posibilitado un nivel de conocimiento para la toma de decisiones y para poder afrontar situaciones complejas que supera mucho mi capacidad propia. Entonces, Rojano Vera Abogados es hoy día, para mí, una red de capacidad de tener al alcance de la mano grandes técnicos con mucho conocimiento para darme a mí mismo y a los clientes del despacho unos servicios de alta calidad que probablemente si no tuviera el despacho no me los hubiera podido permitir y no lo hubiera hecho, con lo cual hubiera cometido muchos más errores de los que he cometido a la hora de tomar decisiones tanto personales como empresariales. Para mí, contestando y concretando tu pregunta, Rojano Vera Abogados ha sido un gran hallazgo en mi vida. Ha sido un éxito en lo personal y en gran parte en lo profesional, por lo que te he dicho. Y también te ayudará a conocer gente diferente y hacer más conexiones, ¿o eso no? Hombre, claro que sí. También ten en cuenta que cuando tú das un servicio a mucha cantidad de personas, aumenta tu superficie de contacto. Si tú te dedicas al fútbol, pues conoces a mucha gente del fútbol. Si te dedicas al derecho, pues conoces muchas personas de diferentes esferas del ámbito de los negocios, de la producción o de cualquier área, de cualquiera, de la que sea, incluso del divorcio, de los casados, ¿no? De lo que sea, que te permite enriquecer tu perspectiva existencial, porque todo el mundo tiene una visión de la realidad que puede ser muy divergente a la tuya y cuando los conoces y juegas a defender una postura a las 9 de la mañana, a las 9 y cuarto otra postura, a las 11:35 la siguiente, a las 12:40 Claro. estás en otro ámbito y en otra esfera, en otra jurisdicción y a la 1 de la tarde estás haciendo todo lo contrario, pues obviamente te permite ese desajuste, ese desenfoque, ese desenfreno, te da una polivalencia y una capacidad que a lo mejor otras profesiones no te permiten, en mi opinión. O sea, te habrá también abierto mucho la mente, ¿no? Yo creo que sí. En esta vida o abres la mente o tienes que estar dispuesto a abrir otras cosas. Y la verdad es que, obviamente, mientras más amplitud de miras tengas y mientras más capacidad tengas para ver la otrosidad del ser, como decía un amigo mío, la parte tuya de la verdad. Yo siempre digo a mis compañeros que la verdad es como un elefante que Sí, está aquí en medio. vale. Tú estás sentado en la trompa, Elvira está sentada en el culete del elefante, él está sentado en un lado y yo en otro. Y ahora empezamos a describir el elefante. Obviamente tú vas a decir que tiene dos orejas enormes, dos colmillos enormes y una gran trompa. Ella va a Claro. decir tiene un rabo peludo que huele mal y que hace popó de 3 kilos. Él va a decir que ve una pantalla con unas costillas que podía ser perfectamente una pantalla de cine y yo voy a decir lo mismo. Ninguno vamos a describir la misma realidad. Sin embargo, entre todos estamos describiendo al elefante. Por Diferentes lo tanto, perspectivas. es una cuestión del sesgo de perspectiva del que yo te hablaba antes. No puedes creerte que tienes toda la razón. Si evitas el sesgo de perspectiva a la hora de montar un negocio, pues probablemente mm, es, es bueno que hayas estado abierto a ver las realidades de otros ángulos antes de estrellarte tú solo con tu propia verdad. Pues sí, claro, te enfrentas a una verdad donde tú creías una cosa, a la verdad real, ¿no? Y ahí es la hostia que se llevan los emprendedores. Yo creo que la verdad real y redonda no existe, existen más aproximaciones, porque nosotros tenemos 5 sentidos y la percepción de la realidad es limitada. Por lo tanto, y mal luego con el sesgo de perspectiva y con todas las Mm. carencias que tenemos cada persona. Pero que sí, obviamente,
esa realidad es mucho más completa si lo miras desde diferentes ángulos. Antes hemos hablado de que a veces te llegan oportunidades y tú tienes que saber elegir si esta sí y esta no. ¿Cómo haces tú para saber aquí si entro? Existe, ¿te acuerdas del ángel de el que tiene arte para bailar y el que no tiene que aprender más? Ajá, Pues tienes que, existe la intuición, vale. pero también existe la preparación y también existe el DAFO. Tienes que ver siempre un conglomerado de opciones. No te puedes dejar de llevar por tu intuición a ciegas porque te puede llevar un buen susto. Pero tienes que utilizar un poquito todo. Tú algo te dice, vamos a ver, hay elementos Sí. en la percepción de la realidad que no te permiten ver los datos reales Ujú. de la oportunidad que se te presenta, pero sí que hay indicios que apuntan a que la ocasión puede ser interesante. Hay que tener los 5 sentidos abiertos, Vale. porque cuando tú pides un balance de cuentas de la empresa que vas a adquirir y no te lo dan, y pides otra cosa y no te la dan, y no te la dan, y no te la dan, lo normal es retirarse. Blanco y botella. Vale. ¿Y si en vez de retirarte lo que parece que te están disuadiendo para que no te metas? Puede haber otros intereses. ¿Unos cuales? No lo sé. Yo solo te digo que tienes que analizar a veces elementos que no están a la luz. Tienes que utilizar los sentidos más allá de lo que te ponen por delante. Leer sabemos todos, pero ¿y leer entre líneas? Y ver el sentido de lo escrito y ver la metáfora de la frase, ver un poco más allá. Igual que el emprendedor tiene que detectar una carencia, una necesidad para cubrirla, Sí. pues si vas a emprender y vas a adquirir una empresa, tienes que ver muchos detalles, muchos detalles. Eh, Julio César dijo la frase Vini, vidi, vici, es decir, llegué, vi, vencí. Llegué es que tienes que llegar al sitio, vi es que tienes que analizarlo. Y solo si has llegado, respiras su aire, hueles su sudor, te acercas al asunto, compartes su día a día un poco y después lo analizas, Vini, que has hecho el Vini. Ujú. El Vini es observar mucho y luego el vencí es fruto de los dos elementos. Primero, eso lo dijo Julio César hace mucho tiempo, era un gran estratega y un buen pensador. Entonces, yo no invento nada. Yo intento utilizar los recursos que la vida te pone al alcance. Y hablando de utilizar los recursos que la vida te pone al alcance, eh, o sea, quiero que te pongas en el escenario que te pusieron hace unos cuantos meses, que era que te vino un empresario que tenía un taller de mecánica Taxi Unión, ¿no? Y quería resolver un problema. Y ahora eres Soy uno de los accionistas, uno de los accionistas. el mayoritario. ¿Cómo dio el caso y cómo dijiste, esto es un Bueno, sitio donde tengo que arreglar? eso no fue así. Te lo voy a... porque luego las cosas se pueden tergiversar. Taxi Unión estaba pasando por una crisis. Es una sociedad cooperativa. Y me vino un representante, no sé si era el presidente o un representante de la ejecutiva de la cooperativa. Y estaban pasando una crisis severa. Entonces, con pocos datos, tuvimos que tomar una decisión porque más que lo grave que era grave, era urgente. Había que tomar medidas urgentes. Sí. Entonces, tienes que tomar decisiones rápidas. Y ahí, pues, podría decirse que podemos aplicar lo anteriormente expuesto para no repetirme. Es un ejemplo práctico de lo que decíamos en el punto anterior.
Tienes que analizar la situación con pocos datos y ver cómo puedes contribuir a que ese problema se solucione, a dar cobertura a las necesidades del colectivo, hacerlo de una forma eficiente y que además sea rentable. Y todo eso pues requiere un montón de horas de estudio y posteriormente mucha transpiración, mucho trabajo. Dice que hay que tener un poquito de inspiración y mucha transpiración. Es decir, un poquito de saber qué hacer en ese momento y luego mucho trabajo para resolver los problemas que se planteen y resolverlos bien. Claro, y cómo, o sea, el sector de la mecánica es algo que no te viene de cerca. Entonces, ¿cómo te atreviste o tuviste el valor de dar el paso hacia meterte de lleno en el negocio? Pues mira, no era mi intención en principio. Estaba trabajando en el ámbito de de la empresa familiar y una cooperativa es muy similar en funcionamiento a una empresa familiar. Más o menos conozco los desajustes habituales de una empresa familiar en tercera generación. Sé cómo atajarlos en general. Coinciden muchos patrones y las soluciones también se pueden protocolizar casi, salvando circunstancias. Y entonces me llegaron precisamente porque tenía experiencia y a alguno de los socios de la cooperativa le había llegado a sus oídos de que en Rojano Vera Abogados pues éramos expertos en empresa familiar y podíamos resolver sus problemas. Y por ahí fue por donde entramos. No era por entrar en el accionariado, íbamos a resolver un problema, pero resolver el problema suponía una inyección de capital, porque ya había llegado a un momento, si estuviéramos hablando en vez de una empresa, de un enfermo, a lo mejor el enfermo tiene pocos síntomas de enfermedad y las enfermedades que tiene se pueden curar con tratamientos relativamente sencillos. Pero si el enfermo viene desangrado, es difícil tratarlo si no le haces una transfusión inmediata. Claro. Entonces Sí. era a lo mejor una cosa parecida, ¿no? Hubo que inyectar en un enfermo, la sangre es lo que lo mantiene vivo, ¿no? Si tiene los niveles de la sangre, no tiene infecciones y tiene buen torrente sanguíneo y le funciona el corazón y los pulmones, pues el resto del tratamiento está servido. Pues en una empresa la sangre es el dinero. Si a una empresa le falla la liquidez, puede estar saludable de fondo. Puede ser un gran atleta el enfermo y tener un corazón fuerte, unos pulmones fuertes, pero si en ese momento de 5 litros de sangre tiene uno, Claro. pues la solución es fácil. O lo transfunde o no lo salva. Claro. Bueno, Juanpe, me gustaría preguntarte directamente cuál fue el mayor error que cometiste emprendiendo. Eh, el de cualquiera que empieza. Por ejemplo, uno de los mayores errores fue el error fiscal. Vale. Yo compré un piso, lo reformé entero con mis manos, compré poco a poco el material Ujú. y me gastaría, hace ya mucho tiempo, eran pesetas, ¿vale? Pero te lo voy Vale. a traducir a euros para que nos entendamos. Yo me gasté, a nivel actualizado, me gasté 20.000 euros en reformarlo. Ujú. Pero claro, como eso me llevó un tiempo de mi mano de obra y un tiempo en que iba comprando las cosas y no tenía factura de todo lo que pagué, unas cosas las compré con un recibo, otras cosas me las trajeron y no me dieron factura o lo que fuera. Sí. ¿Qué ocurre? Pues que al final yo había añadido un valor a ese producto, a ese piso, de a lo mejor 30.000 euros.
entre mano de obra y Luego, materiales, ajá, porque lo más caro es la mano de obra. claro. Y resulta que cuando voy a vender, te estoy actualizando los valores, hace ya Sí, muchos sí, no te años. preocupes. Cuando voy a vender, pues para Hacienda yo he ganado 30.000 euros. ¿Por qué? Porque si lo compré en un precio, no puedo demostrar el trabajo que le he hecho y el dinero que me he gastado, porque no tengo la factura, y lo vendo en un precio mucho más alto, Sí. pues prácticamente trabajé para Hacienda y poco más. Entonces eso para mí supuso un grave error, porque esos 30.000 euros yo pagué el 20% de incremento irregular de patrimonio sin haber ganado ese dinero. Entonces, eso supuso tanto como el dinero que había ganado. Y Vale. encima me aumentó la base reguladora del resto de mis ingresos, con lo cual pagué mucho más Hacienda. Así, de esa forma, en una operación que debía haber sido satisfactoria, llegué a tener pérdidas por motivos fiscales. Entonces yo eso lo considero uno de mis mayores errores porque yo no consideré Sí. que el socio invisible, el socio que solo aparece cuando ganas, nunca cuando pierdes, y que solo viene a poner la mano siempre, pues me iba a provocar aquel quebranto. Entonces yo ahí pues tuve ese problema. ¿Y qué acciones tuviste para no cometer de nuevo el mismo error? Pues guardar las facturas, Sí. guardar las facturas de todo lo que haga y en vez de ponerlo como mi trabajo, pues contrato, si tengo que hacer un trabajo de carpintería y yo no soy carpintero, pero soy capaz de ensamblar un mueble de cocina, Vale. pues no lo ensamblo yo y llamo a un carpintero que me cueste barato, pero que me lo haga y me dé una factura. Claro. Y entonces todos esos gastos se los meto como un incremento de coste de adquisición. Y luego ya me queda nada más el dinero del beneficio. Y entonces de esta manera queda todo mucho más transparente a efectos fiscales. Y te tienes menos riesgo de estrellarte. Mientras más transparente sea Sí. todo, y eso te lleva a que tienen que intervenir en el proceso de producción o de mejora del producto, en el caso del inmueble, más personas con factura, con más valor añadido, con más IVA, con más todo, pero luego todo ese IVA es un IVA repercutido y un IVA devengado que tú lo vas a tener, que a ti no te va a afectar mucho a nivel empresarial, pero luego vas a tener las cuentas más saneadas. Va a ser mucho más fácil operar. Vale. Yo te quería preguntar que cómo mantienes la humildad después de haber vivido todo esto, desde que eras pequeño hasta ahora, y haber construido un imperio. Yo quisiera haber construido un imperio. Yo considero que si alguien ha construido un imperio en este país, pues puede ser Amancio Ortega, Juan Roy, Elías, José Elías. Si estuvieras hablando con uno de ellos, pues esa pregunta te la podrían responder ellos. Pero yo soy un currela un poco venido a más. No soy no tengo ningún imperio. Simplemente he salido de la pobreza mayor y me encuentro en una situación cómoda y manejo actividades y empresas a un nivel relativamente básico. O sea que es fácil ser relativamente humilde en mi situación, porque soy un granito de arena en el desierto. Vale. ¿Y qué le recomendarías a la gente que esté empezando desde cero y, y que tenga esas ganas y aspire a más? ¿Qué le recomendarías? Yo le recomendaría que se mudaran a España, porque creo que hay poco espíritu emprendedor en general en España y sobre todo poco espíritu que tenga un mínimo de criterio crítico, analítico, que sea, que utilice esos parámetros de objetividad y que con ganas de emprendimiento. Creo que España todavía es un país que tiene muchas oportunidades. Creo que es un país donde se puede venir a trabajar y para los españoles, pues que nos pongamos las pilas porque es muy importante la formación,
Tenemos un país donde es fácil adquirir formación a un nivel muy alto, Sí, pero luego hay que concretar esa formación en actos. Y para hacer el país grande necesitamos eh, ser proactivos, emprender y trabajar. Es que es un país donde todo el mundo quiere, mucha gente quiere ser funcionario y el que no quiere ser funcionario quiere trabajar en una gran empresa y quiere, hay hasta cierto punto un nivel de desapego del emprendimiento. Fíjate que en España la mayoría de los empresarios no quieren que sus hijos sean empresarios y es por el maltrato que han sufrido sí. y lo difícil que le ha sido progresar en el mundo de la empresa. Creo que los políticos deberían de hacer algo para que la gente no tuviese tanto apego al funcionariado y a otras actividades con menos necesidad de emprendimiento. Ahora toca la sección de preguntas rápidas. Esto no te lo esperabas, ¿eh? Esto no, esto ya es de pistoleros, ¿no? Mirándonos los ojos Sí, así. sí. Nuestra sección favorita. Esto ¡Pam! ya Bueno, Pablo, empiezas tú. hay que tener cuidado con esto. Venga. ¿Madrugar o trasnochar? Sé que no es lo que debo de decir, pero soy más de trasnochar que de madrugar. ¿Campo o ciudad? Campo, campo. ¿Reunión o paseo en silencio? Depende, porque hay veces que el paseo en silencio es muy nutritivo y hay veces que la reunión también es bastante interesante. ¿Teoría o práctica? Práctica. La práctica, hay que tener un mínimo de teoría, pero lo que haces te hace. Es decir, tú te transformas a través de lo que haces. Bueno, pero también puedes aprender leyendo o informándote a través de los demás, ¿no? Soy más de acción que de otra cosa. Pero, por ejemplo, si lees mucho y quieres ser escritor, yo creo que tienes que Es acción Sí, pero igualmente yo creo que tienes que empezar también a vivir para poder escribir mejor. O sea, yo creo que tiene que haber como un nivel. y a escribir. Y Acción escribir también, es, si también. quieres ser escritor, la acción es escribir, no es leer. Leer, escribir y vivir, supongo. Porque si quieres contar historias buenas también tienes Que vivir ya, que vivir. algo, ¿no? Claro. ¿Y una inversión que te salió bien? Una, Una de las que más destaques. la inversión que mejor me ha salido hasta ahora ha sido el tiempo que le he dedicado a mi hijo, que no ha sido mucho. Porque el resto de las inversiones me han impedido dedicarle más tiempo, pero creo que es la mejor inversión porque es quizá la persona que más quiero y lo que más me condiciona mi vida. Un referente que admiras. José Elías es un tío que me gusta muchísimo. No lo conozco personalmente, pero he visto varias cosas de él. Me parece una persona bastante llana y un hombre que es muy proactivo y muy... Me encanta, sí. Algo que siempre lleves contigo. Dinero, dinero. Sin dinero no puedes salir a la calle. O unos pantalones Está bueno, y está una bueno. camiseta. No me lo esperaba. Bueno, pero ¿y a nivel de mentalidad o filosofía? Una actitud positiva. Me gusta. Dime una frase que te represente mucho. Una frase que me represente mucho. Lo que haces, te hace. Una frase que me represente mucho. Yo procuro ser coherente con lo que hago Ujú. y hacer lo que creo que me va a venir bien y lo que me gustaría que me hicieran a mí. Intento ser coherente en eso. ¿Y qué significa para ti vivir bien? Vivir bien es disfrutar el día a día, hacer cosas que te construyan, que te sean gratificantes, que te permitan mantener un enfoque, una actividad, una vitalidad, un estado de ánimo positivo, que tengas proyectos e ilusiones, que siempre tengas un reto por delante y que sea alcanzable, que tengas amigos, compañeros de viaje o compañeras que te puedan eh,
hacer agradable el camino. Para mí eso es lo que es vivir bien. Llevar de forma agradable el día a día. Lo han mencionado y quiero indagar un poquito más. ¿Qué es para ti metas alcanzables y por qué has dicho eso? Porque me parece muy importante. Pues lo de metas alcanzables es que la mayoría de la gente, cuando le dice, oye, ¿qué quieres hacer de mayor? Y te dice, yo, cirujano cardiovascular. Y luego no estudia, no hace nada, no se dedica a formarse. Por lo tanto, lo de metas alcanzables tienen que ser las metas conforme a tu actitud. Lo que haces te hace. Es decir, tú no puedes decir que vas a hacer una cosa y hacer la contraria. A modo de ejemplo, yo cuando estaba estudiando Derecho no era un buen estudiante. Y tú imagínate el tocho de Derecho Procesal. Un libro que era más fácil saltarlo que darle la vuelta. Era horrible. Madre Y mía. muy denso, yo lo utilizaba para dormir porque te quedabas dormido leyéndolo. Sí. ¿Qué ocurre? Pues que cuando eres un mal estudiante y te quieres meter el libro de procesal entre pecho y espalda en 3 noches, eso es inalcanzable. Eso es inalcanzable. Claro, cuando tienes que superar ese escollo para ser licenciado en Derecho, porque ahora es graduado, pero antes era licenciado en Derecho. Yo soy licenciado. ¿Qué ocurre? Pues que te tienes que ir adaptando a, a tu capacidad Ujú. de asimilar las cosas o de realizarlas. Pues si te tienes que estudiar 3 temas o un tema al día o 3 temas a la semana, tienes que adaptarte a lo alcanzable, a lo realizable. Si te pones la meta, esta semana me termino el libro de Derecho Procesal, es absurdo, no lo vas a hacer. Es imposible. Claro, de cero a leérselo entero, ¿no? Esto es como el señor que va al médico y le dice, que el señor de 80 años que va al médico y le dice, doctor, tengo un problema. ¿Cuál es su problema? Dígame. Es que yo hago el amor 30 veces diarias. Dice, ¿eso es bueno o es malo, doctor? Dice, eso ni es malo ni es bueno, eso es mentira. Pues con las metas inalcanzables y los cantos al sol no son ni buenos ni malos, son mentiras. No te tienes que engañar a ti mismo, ponte metas que puedas cumplir. Al final, el que quiere construir una casa y se pone a construir el tejado antes de... Por ejemplo, el decir voy a empezar una casa, pero voy a empezar por el tejado, ¿no? Pues, tienes que poner metas que sean alcanzables y seguir el orden natural de las cosas. A mí me gustaría preguntarte, ya cambiando un poco de tono, porque tengo una duda, porque a mí me gusta mucho una serie que es de mi serie favorita, que se llama Better Call Saul. No sé si la has visto. Algo he visto, sí. Algo has visto, ¿no? Y él es un abogado que se podría decir que no es el referente máximo, ¿no? Que habría que seguirle, ¿no? Como abogado. Él siempre usa triquiñuelas, él nunca, o sea, sigue la ley, pero roza la ilegalidad. Mi pregunta sería, ¿este tipo de abogados existen? Porque yo sé que existen en... Yo creo que eso, independientemente de que es una ficción y que es una ficción americana, que el Sí, derecho español no tiene nada que ver con el derecho americano, pero sí te tengo que decir que frecuentemente la realidad supera la ficción y que los abogados mejor pagados no son los que mejor aplican la ley, vale, sino los que mejor saben aplicar las formas menos onerosas de la interpretación de la ley. vale, sé por dónde va. O sea, es como cómo mueve las piezas del ajedrez, ¿no? Claro, está Yo ahí saltando la hasta comba. ahí puedo leer, hasta ahí puedo leer. Vale, vale. Obviamente la realidad supera la ficción en muchas cosas en la vida. O sea, si la ley fuera una cuerda, sería que hay gente que salta la cuerda con la comba de la ley, ¿no? Ahí está. Si lo quieres ver así, yo lo que te puedo decir es que entiendo que la ley está para respetarla Sí. y que los políticos deberían ser un ejemplo y son un También. ejemplo de cómo no cumplirla. Y luego los culpables somos los abogados
Sí, eso siempre. que no hacemos las cosas bien. Y, y la gente debe, la sociedad civil tiene que estar educada por la pedagogía ciudadana, es decir, por el sistema educativo. Y, y los ejemplos los tienen que dar los representantes del Estado. Y luego, pues, los que operamos dentro de la interpretación de la ley para el interés mejor de nuestros clientes, no podemos ser responsables de lo que hagan nuestros clientes. Claro. Simplemente, como decía eh, no me acuerdo, dice, yo ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor. Pues eso es lo que hace un Mm. abogado. Unas veces lo hacen con mejor criterio y otras veces con peor. Sin embargo, y volviendo a insistir, Sí. que me estabas hablando de una serie americana y que el derecho americano no tiene nada que ver con el español. Bueno, claro, ya este hombre directamente lo que hace es grabarse un vídeo falso para interpretar las cosas de otra forma, o sea, manejar todo como él quiere. Eso al final yo no creo que sea tan, al menos en España. Bueno, si tú te- De si tú- grabaciones no me hable, porque ahora hay un tal Hombre, Coldo ya. por ahí que lo graba todo. Y hay Y- otro que le gusta que le lleven los pendrive, las modelos en semejante sitio. O sea que, sí ¿qué me estás que hablando? Sí, sí, esto supera la ficción, ¿no? Como tú has dicho. Tú verás. totalmente. Contigo hemos metido una parte de sección de dudas, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, ¿vale? Con la operación que hice de la compra y venta del piso, claro, acabo de hacer la declaración de la renta y me han dicho lo que tengo que pagar, 3.500 euros. Porque yo tenía un concepto que estaba mal, que era que en la escalera de tributación de IRPF, tú cuando superabas un escalón, tributabas sobre el porcentaje que haya superado el escalón, no sobre todo lo que has hecho en ese porcentaje. Entonces, claro, no sé hasta qué punto me sale mejor tener la visión de decir, bueno, estoy a punto de pasarme, mejor voy a aflojar un poquito el tema de las inversiones para que no me salga a perder tanto, entre comillas. Bueno, yo lo primero que te diría, esto va a colación también con un tema de mi peor inversión, ¿te acuerdas que me Sí. hacía? Pero yo te digo que no te debes de frenar nunca por motivos impositivos tus ansias de emprendimiento. Sin embargo, tú, mejor que nadie, tienes a Rojano Vera Abogados y Asesores. Tienes a Rojano Vera Abogados y Asesores. Tenemos asesoría y tenemos gestoría y tenemos abogados. ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes que planificar tu actividad una vez que empiezas ya el emprendimiento de tal forma que, ya que has aprendido la lección de Hacienda, como todos la hemos aprendido, con un palo bueno, Sí. ya sabes que ese socio invisible siempre lo vas a tener ahí. Y en este país es un socio que pesa mucho. ¿Qué ocurre? Pues que tú no puedes frenar tus ansias inversoras, tu ansia de progresar, tu ansia de transformación personal y de crecimiento y de creación de riqueza, porque tengas que contribuir con mayor o menor peso al sostenimiento de esta estructura social que tenemos, una parte mejor y otra parte mejor, pero la tenemos. Entonces, no debes de frenarte, pero sí debes de programarte. Y para eso, sí es bueno que antes de tomar una decisión de compra, si no tienes los criterios y los parámetros de forma personal, pues lo haga asesorado. No tiene por qué ser con Rojano Ver Abogados. Puede ser con cualquier otro, pero que te asesore. Y también la parte fiscal hay que verla, porque a veces merece la pena hacer la venta. Otras veces no merece la pena hacer la venta, merece la pena alquilarlo y hipotecarte y con el margen de la hipoteca y un poco más meterte en otro inmueble y no pones de manifiesto un incremento irregular de patrimonio, que es lo que te va a suponer un peso fiscal
importante. En tu caso, Espérate, esto último que has dicho, ¿lo puedes repetir? Que no me ha quedado del todo claro. Has dicho rehipotecar, o sea, o hipotecar un poquito más la casa. no, vamos a ver. Si tú compras un inmueble, si lo compras sin carga hipotecaria y lo vas a revender, tú lo compras y lo reformas para incrementarle el valor para la venta. Sí, Si estudias las posibilidades, dices, bueno, pero es que si lo vendo ahora voy a tener que pagar X. Haces las cuentas, dices, entre lo que voy a ganar, lo que voy a tener que pagar a Hacienda, lo que me va a aumentar el tramo fiscal, etcétera, etcétera, igual me interesa más hipotecarlo, con lo cual obtiene un 70 o un 80% de su valor, del valor ya arreglado, que es casi a lo mejor el valor al que tú adquiriste, con lo cual puedes estar consiguiendo un 80 o 90% del valor de adquisición. Recuperas esa inversión, el resto del valor está ahí representado y produciendo renta a través del arrendamiento. Y con ese dinero que rescatas, lo utilizas como capital principal para hacer otra hipoteca en otro inmueble. Y ahí ese incremento de patrimonio no se ha puesto de manifiesto, está ahí latente dentro de la propiedad, con lo cual por ese incremento de patrimonio no estás tributando, sin embargo está ahí subyacente, está inmerso, está contenido dentro del patrimonio. Entonces hay que hacer, estos son ideas, ¿no? Ideas sí. básicas, pero todo este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de invertir, porque hay veces que hacemos ventas unas veces por necesidad y otras veces por apetencia sin tener en cuenta las consecuencias fiscales. Y a veces las consecuencias fiscales son muy graves. Hay gente que dice, bueno, me he jubilado, voy a recuperar mi fondo de pensiones. Y como me quiero comprar un barco, voy a rescatarlo entero. Ese hombre probablemente termine pagando a Hacienda el 50% del fondo de pensiones. Qué barbaridad. Es que la planificación, por eso yo digo que no tiene por qué ser rojano ver a abogados y asesores. Deberías, pero... Debería, porque es donde yo voy a estar pudiendo decírselo personalmente o un técnico más joven, más guapo y más preparado que yo, pero desde luego sí tienes que hacer las cosas con un mínimo de asesoramiento. No puedes hacer las cosas, es que me apetece comprarme el barco, que es que lo he visto y estoy enamorado. Vamos a ver, caballero. Igual le interesa a usted que lo estudiemos de otra manera, usted va a tener el barco, pero las consecuencias fiscales van a ser menos graves. Asesórese, utilice los recursos que están a su alcance para mejorar el rendimiento fiscal de sus recursos, de sus inversiones. Vale, Van a ver a abogados y asesores. vale. Gracias. Me ha quedado claro. La verdad que me ha gustado la respuesta porque yo antes escuchaba el tema este, ¿no? De, bueno, igual como que te sale mejor el aflojar un poquito lo que hemos hablado, ¿no? De los rendimientos. Y yo pensaba, vaya tontería, pero porque yo pensaba que era como escalonado. Entonces, claro, bueno, me ha vuelto a devolver lo que yo pensaba antes, que realmente es ir a fuego con las inversiones hombre, con conciencia, pero hacerlo bien. También te quería preguntar, como consejo, nosotros estamos montando un podcast, ¿no? Y ya que queremos que sea así las cosas transparentes, ¿tú en el mundo empresarial ves posible que salga el negocio del podcast, que les resulte interesante a los empresarios también? Mira, yo creo, le veo mucho futuro al tema de los podcasts, porque todos queremos aprender de forma pasiva, es decir, con el menor esfuerzo posible. Entonces, si vosotros tenéis un contenido interesante, trayendo personas que sean, que tengan experiencia en la vida, que puedan aportar valor en conocimiento y en experiencia a vuestros oyentes o vuestro público objetivo, pues es posible que os vaya bien, es muy posible. Pero siempre tengamos en cuenta que la gente lo que queremos es que nos regalen
el servicio o que nos salga barato y que ese servicio sea rentable. Es decir, si una persona se toma la molestia de no estar escuchando una telenovela, sino de escuchar un podcast para hacer más enriquecedor su día a día, pues lo más seguro es que podáis triunfar, pero porque le estáis aportando valor a ese día a día de la persona. Porque apenas con una hora de escucharos a vosotros se va a llevar 2 o 3 enseñanzas que va a poder aplicar en su día a día. De esta manera creo que sí tiene futuro el formato podcast. Claro, es que nos dicen mucho también, bueno, es un sector muy competido ya, porque hay muchos podcasts, pero es verdad que al final si das un buen valor y un buen servicio, la gente te va a escuchar. Sí, porque además es que el podcast ahora está de moda. De hecho, ahora yo creo que ahora, este año es su auge. Pero sobre todo la gente hace podcast como entre amigos, que lo tienen hablado. ¿Y si hacemos un podcast? ¿Y si hacemos un podcast? Yo también contesto eso mucho. ¿Y si hacemos un podcast? Claro, pero no se lo toman enfocado a un negocio al 100%. Eso hay pocos, creo yo. Hay una frase que me parece ya demasiado rancia, pero que es la verdad, Sí. que es la de creador de contenido. Sí, Creador de contenido. ¿Vale? Creemos contenido, pero crear contenido no es hablar cosas que son absolutamente intrascendentes, irrelevantes y que no le aportan valor a nada ni a nadie. Ya. Crea contenido donde la persona que te escucha va a tener algo, le estás regalando algo. Si yo, por ejemplo, viera o me enterara por casualidad de que hay unos chavales, que sois vosotros, Va. que tiene un podcast que se llama Tu Día a Día, que trae a personas con vivencias medianamente interesantes, con un mínimo de capacidad comunicativa y algo que poder enseñar y aportar a los demás, pues probablemente lo pondría desde mi casa al trabajo, lo escucharía en 1 o 2 veces o antes de dormir. ¿Por qué? Porque creo que aportáis valor, creo que aportáis contenido, que aportáis el compartir vivencias de gente que vosotros consideráis que puede añadir algo a vuestros oyentes. Y eso es fundamental, porque si no aportáis nada, entonces no vais a tener nada. Vosotros Sí. tenéis que crear valor. Y crear valor, crear contenido y que la gente realmente recuerde que tú aportas a su día a día. Y sin ningún coste o con muy poco coste, pues va a adquirir algunos tips que implementar en su vida, algunas cosas que puedan transmitir algo de riqueza, compartir riqueza. Tú decías antes que qué me ha aportado el despacho. Yo te he dicho que me ha enriquecido mucho y no precisamente económicamente, pero esa riqueza es la que puedes compartir o la que yo puedo ayudaros a compartir cuando vosotros me invitéis otra vez. genial. Sí, porque tengo ganas de... O sea, tiene tema de conversación para rato. Entonces, si al público le parece indicado y le gusta, que yo creo que sí, te traeremos de nuevo, que será un placer. Bueno, Yo estoy encantado. Sí, sí, desde luego sería un placer. Así que ya vamos a finalizar con la última pregunta, que ya no nos vas a contestar a nosotros, sino que vas a contestar al público, directamente mirando la cámara, ¿vale? Sé totalmente sincero, que sé que lo vas a hacer. Así que, si tuvieras que darle un consejo a esa persona que quiere empezar desde cero, ¿qué mensaje le darías para que hiciera mañana mismo? A una persona que empieza desde cero, lo primero que tiene que ver es ese cero, ¿qué cero es? Porque si es cero conocimiento, cero dinero, cero experiencia,
le pediría que ese cero lo convirtiese en otra cosa, que invirtiera entonces en formación. Ahora, si es cero, pero no es un cero patatero, sino que tiene ya un mínimo de conocimiento y tiene un mínimo de formación, pues cualquier cosa que haga con ilusión, con constancia, con un mínimo de perspectiva y con muchas ganas de trabajar, que haga un DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, un concepto que ya hemos expuesto en este podcast, y tiene que tener presente que lo que haga debe estar destinado a satisfacer un servicio, un producto o una necesidad del entorno o de las personas que vayan a constituir su público objetivo. Que no sea un capricho o una apetencia personal. Nosotros estamos para servir a la sociedad de la que nos servimos. Somos parte de una sociedad y aquellos que tienen conciencia y conocimiento de que debemos servir al prójimo para conseguir nuestros propios objetivos, si partes de esa base, empiezas bien. Y el cero, si el cero es económico, siempre existe el crowdfunding, existen mecenas. Si tienes una buena idea y tienes una buena necesidad que cubrir, o has inventado algo o un sistema o cualquier cosa que aporte valor a lo que ya existe, compártelo, paténtalo, si ves que es patentable, y empieza a trabajar por tu sueño, pero no desde una visión onírica, desde una visión realista, desde una visión de tener los pies en el suelo. Es mi propuesta que os hago a todos aquellos que realmente queráis hacer algo por vosotros y por los demás. Porque si lo veis desde el punto de vista de vosotros mismos, ya tenéis un sesgo de perspectiva tan grande que difícilmente vais a poder triunfar, porque triunfamos en la medida en que damos servicio al prójimo. Esa es la base del consejo sobre el que podríamos trabajar para un emprendimiento.